mientras abre acá el OneNote, que no se me olvide también abrirlo. Acá, que esto vaya cargando. Ojalá mi compu no explote, porque también eso es algo que ya había comentado antes. Mi compu va en las últimas, así que normal de que cada actualización ya lo vuelva más viejito, ¿no? A ver qué dice acá. Dado un arreglo de 20 elementos, aquí ya por si acaso nos dicen el tamaño, eso ya es buenísimo. De tipo entero, ingrese los valores y encuentre el elemento de mayor valor e indique su posición en el arreglo. No me acuerdo, creo que hicimos algo así. Creo que hicimos algo similar, pero de nosotros era buscar, ¿no? Buscar si un elemento existía y dar su posición. En este caso ustedes tenían que buscar el mayor, ¿no? Así que creo que en clases, uy, esto es de elementos, y entonces en clases hicimos ejercicios similares. Hicimos uno, no me acuerdo hace cuánto, pero hicimos uno similar. Entonces para ese ejercicio, híjole, a ver. Entonces ejercicio 1 le voy a poner buscar mayor. Mayor y dar su posición. Posición. Listo. Entonces aquí nuevamente lo más fácil siempre es darse un ejemplo. Por decir, acá un pequeño arreglo de no sé, 4 elementos. Y ahora ustedes dirán, pero en el ejercicio dice 20. Sí, pero si ustedes son capaces de hacer un algoritmo para, no sé, que funcione para para un arreglo de 4, de seguro va a funcionar para un arreglo de cualquier tamaño, lo más probable. Entonces aquí, si por decir este arreglo tuviera, no sé, el 5, el 1, el 3 y el 7, ¿no? Puros números primos, además. Sabemos nosotros que el arreglo, al que le voy a llamar A, tiene posiciones. Posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, ¿no? Ahí está. Cada uno tiene cada valor está asociando a una posición. ¿Qué es lo que ocurre? Que a mí lo que se me está pidiendo es el mayor. Entonces de alguna manera voy a necesitar el mayor, ¿no? Y dar su posición. Entonces voy a necesitar su posición. De momento el mayor, ¿cuál es? No tengo idea, ¿no? No tengo ni idea porque ni siquiera he empezado a buscar. Una opción, una opción sería de que diga el mayor de momento es el 0 y la posición de este elemento es -1. ¿Por qué -1? Es algo que hablamos durante esa clase que estuvimos resolviendo ese ejercicio de buscar un elemento en un arreglo. -1 en realidad es una posición incoherente, porque si yo digo en el arreglo en la posición -1, -1 estaría por acá, algo que no existe, ¿no? Algo que no es posible. Entonces, esto digamos que dentro de mi lógica tendría coherencia. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, ¿dónde va a haber el problema? Acá, en el mayor. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo tuviera un arreglo, nuevamente de 4 posiciones? Creo que el ejercicio no lo menciona, por si acaso me fijo. No, no dice. ¿Qué pasaría si es que yo pongo acá -5, -1, -3, -7? Valores negativos. Siguen siendo enteros, sí, pero negativos. Y digo que el mayor es 0 y la posición es -1. Entonces en este caso, acá en esta alternativa, va a haber números mayores al 0, correcto. El 5, por ejemplo, es mayor a 0, 1 también es mayor a 0, 3 es mayor a 0, 7 es mayor a 0, toditos. Pero en este caso ninguno de los valores es mayor a 0, no todos son negativos. Entonces, al final del caso, nunca voy a encontrar una mejor respuesta que esta, la cual en realidad no existe.
Por lo tanto, era un punto a tener en cuenta, ¿no? Quizás el Nissan Mansour va a calificar más su lógica, pero este detallito yo creo que es importante. ¿Por qué? Porque una opción siempre es decir, no, de momento el mayor es 0, ¿no? De momento ese es el valor por defecto. Sin embargo, puede haber casos en el que ese 0 me termine perjudicando, como que todos los valores fueran negativos. Y ahora uno diría, no, pero es que no tiene sentido, todos los valores negativos, ¿eso de qué me sirven? No sabemos en realidad, no sabemos qué representan, tal vez son temperaturas. Entonces, claro, puede haber temperaturas negativas. Así que una alternativa es, en vez de decir que el mayor va a ser 0, que sea el primer elemento del arreglo. En este caso vendría a ser el 5. Entonces ahí, si se fijan, yo ya estoy, ¿no? Ya estoy empezando la revisión indirectamente. Y acá mi posición ya no tendría por qué ser -1, tendría que ser 0, ¿no? Porque si ya estoy revisando este dato, es como que de momento mi mejor respuesta es esa. Y este ya no lo tendría que revisar, sino comparar con el resto. Ahí ya empieza la pelea, ¿no? Por así decirlo. Entonces, a mí me conviene, en primera, agarrar el primer elemento como respuesta por defecto. Por defecto. Es decir, lo que tendría que ser tal vez mi variable mayor va a ser igual a arreglo en la posición 0, ¿no? Suponiendo que mi arreglo se llama A, mayor. Y en este caso la posición va a ser 0. ¿Por qué 0? Porque yo ya estoy revisando esta, ¿no? Es como que esta ya está tachada, ya sé qué valor hay ahí y pues el resto de valores son los que desconozco. Entonces mi búsqueda empieza desde la posición 1. Posición 1. Desde ahí empieza mi búsqueda. Entonces acá, cuando yo tenga que resolver esto, aquí voy a crear una nueva clase, la cual voy a llamar primer parcial, pp. A ver. Aunque esto le voy a llamar ejercicio 1. No, ¿saben qué? Lo voy a eliminar esto. Y para ser un poquito más ordenados, lo que voy a crear es un paquete. Por si acaso el paquete no es importante, es como crear una pequeña subcarpeta. A ver, le he creado, no sé por qué no carga, se ha colgado. Es como crear una pequeña subcarpeta, ¿no? Entonces ahí puedo yo tener organizadas algunas otras cosas. A ver, pucha, se me va a colgar la computadora. Lo malo de que haya recibido una actualización es que de seguro todo recién se está acomodando. No está biencito como la dejé. Ahí está. Jeje. Aunque voy a necesitar la clase lee. Ya. No, mejor sin esto. Ya. Me estoy haciendo pelotas. Ejercicio 1. Primer parcial le voy a poner. Así ya por si, digamos, seguimos utilizando este para el segundo parcial. Entonces no me va a perjudicar. Ok. Entonces, ejercicio primer parcial. Ya saben ustedes qué hay que hacer acá. Public static void main string args. ¿No? Lo segundo, pensar. ¿Qué voy a necesitar? En este caso, para el ejercicio 1, nos decía, bueno, aquí no está en el enunciado, nos decía 20 elementos, ¿no? Un arreglo de 20 elementos. Entonces, lo primero que me convendría hacer es eso. Int arreglo, que va a ser un nuevo arreglo de enteros de 20 posiciones. ¿Por qué 20? Porque yo ya sé, según el enunciado, cuántas deberían ser.
Segundo, ese arreglo me dice que tengo que llenarlo de datos que el usuario ingrese, ¿no? Por teclado. Entonces, formas de hacerlo, pues ustedes pueden crearse su contador acá, digamos índice o no sé, post, lo que ustedes gusten, ¿no? ¿Cuál sería mi recomendación? Si ustedes ya tienen que manejar una posición para usarla con un arreglo, por ejemplo, estoy grabando esta parte, ¿no? Sí. Para usarla con un arreglo, entonces lo más recomendable sería un for, ¿no? ¿Por qué? Porque el propio for ya crea su propio índice, ¿no? For int i igual a 0. Ya tiene una condición para saber cuántas veces voy a repetir. En este caso, mientras i sea menor a 20. ¿Por qué menor a 20? Porque 20 es el límite del arreglo. ¿Y de cuánto en cuánto quiero avanzar? De uno en uno. Esto de acá podían haberlo hecho de varias maneras. Con ciclo for, con ciclo while, con ciclo do while, ¿no? Y era indiferente. Cualquiera de los tres ciclos valía para que ustedes hagan esto. Obviamente con el for es un poquito más cómodo, pero con el resto podían crearse una variable extra por ahí, ¿no? Entonces aquí lo digo, arreglo en la posición i, es decir, en una de las celditas del arreglo, ya les había mencionado que esto es como un estacionamiento, entonces es decir, el estacionamiento número X está libre. Entonces, ¿qué quiero hacer ahí? Quiero que se ingrese un int, ahí está, y aquí le tendría que decir ingrese un valor para el arreglo. Dos puntos espacio. Listo. Entonces, ¿esto cuántas veces se va a hacer? Se va a hacer 20 veces. Una vez de que termine el ciclo for, pues entonces mi arreglo ya estaría completado. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Buscar el máximo. Entonces, de momento, el mayor número que conozco, ¿quién va a ser? Arreglo, arreglo en la posición 0. Y la posición del mayor va a ser 0. Porque es ese el elemento que me estoy trabando. Ese es ese el elemento que estoy utilizando, ¿no? El de la posición 0. No sé qué me pasa, no pude explicar esa parte, no pude decirla. Bueno, ya no sé. Entonces, con esas dos variables, yo lo que tendría que hacer es ir guardando cuál es el mayor que conozco hasta el momento y en qué posición se encuentra. Entonces, el mejor que conozco hasta ahora es el primero, ¿no? Y ese está en la posición 0. ¿Qué hago ahora? Lo que yo tendría que hacer es avanzar sobre todos los elementos del arreglo e ir comparando. Entonces, otro for, int i. Ahora, ¿por qué tengo dos i's acá? ¿No? Dos i's acá. Porque este entero i solo pertenece a este for. Por eso es que lo he creado acá. Ahora, si lo hubiera creado fuera, digamos por aquí, int i, ¿no? Entonces aquí ya no sería necesario, ¿no? Sería simplemente ponerle i igual a 1. ¿Por qué quiero empezar desde 1 ahora? Porque el 0 ya lo he revisado. Entonces eso no me sirve. Mientras i sea menor a 20. Y más. ¿No? Entonces, aquí ya estoy revisando desde el punto que, digamos, me puede aportar algo. ¿Hasta dónde tengo que revisar? Hasta 20. ¿Por qué? Porque solo tiene 20 datos. ¿Y de cuánto en cuánto tengo que avanzar? De uno en uno. Entonces aquí es donde ya empiezan las comparaciones, ¿no? Las peleas. Y digo, si el arreglo en la posición i fuera mayor que el mayor que yo conozco, es decir, he encontrado una mejor respuesta, entonces, ¿qué tengo que hacer? Es como si le tuviera que sacar foto, ¿no? He encontrado un auto tan pintudo que le tengo que sacar foto. Pero ¿qué pasa si más allá hubiera otro más bonito? Entonces a ese le saco foto y la anterior la borro. Algo así. Aquí, ¿qué tengo que borrar? Pues el mayor que yo conozco. Ese ya no me sirve. Lo voy a reemplazar por este valor que acabo de conocer.
Y la posición del mayor, ese tampoco me sirve, sino ahora me sirve y. Esos son los que me sirven. Y listo. Entonces acá podría decir system.out.println. El mayor valor es, dos puntos espacio, más mayor. System.out.println. El valor se encuentra en, dos puntos de espacio, más la posición del mayor, ¿no? Entonces esto ya es simplemente para botar el mensajito. Ahí está. Entonces veamos. Aquí. Entonces voy a poner, no sé, 48, 35, 69, 47, 14, 12, 37. Voy a poner el 100 por acá. Entonces ya saben que el 100 es el mayor. 68, 37, 42. No sé cuántos voy, la verdad. 56. Creo que 56 está repetido. No 57, no. 41. 21. 34. Ya no sé cuántos voy. 97. 61. Sigue. Esto no se acaba. Rayos. Ahí está. Genial. Entonces, pucha, no, estaba súper extenso todo esto. Entonces, fíjense, me ha encontrado que el valor mayor es 100, tal cual el que yo les había dicho. Pero la posición será la correcta, revisemos. El 48 sería la posición 0. El 35 la posición 1. Posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, posición 6, posición 7. Entonces, de un arreglo de 20 elementos, yo ya sé cuál es el mayor y además dónde se encuentra. Y listo. Entonces, ahí está el ejercicio 1. Resuelto. El ejercicio 2. Dado un número entero positivo, mayor a 0, verifique que cumple la condición. Indicar el número de dígitos que tiene. Ok. Ese creo que hasta lo hicimos, ¿no? ¿No? Buscar contiene media. Creo que no lo hicimos. Pero ya. Entonces, ejercicio. Quizá me estoy confundiendo, ¿no? Con el de suma de dígitos, ¿no? Que está acá. Quizás me estoy confundiendo. Ejercicio 2. Entonces acá nos habla de un entero positivo, ¿no? Eso es lo primero que yo necesito para empezar a trabajar. Mayor a 0 además. Aquí tenemos esa condición. Yo creo que podríamos jugar a que si nos pone un valor negativo o algo, pues le obliguemos a que nos ponga un valor correcto, ¿no? Y de ahí la suma del número de dígitos que tiene. Ok. Entonces abriré public static void main string args. Listo. Ok. Entonces lo primero que voy a necesitar es el n. Pero como yo tengo que controlar además este n, pues lo que más me conviene es un do while. ¿Por qué un do while? Porque primero voy a obtener un número. Ingrese el número a evaluar. Primero voy a leer un número, confiando en que el usuario lo va a poner bien. Y si no lo pone bien, pues aquí pregunto. Siempre y cuando n sea menor o igual a 0. Si me pone, si me pone un valor menor o igual a 0, significa que no me sirve, ¿no? Entonces acá yo tengo que colocar la condición que no me sirve para continuar con el ejercicio, ¿no? Cosa de que yo le obligue a repetirlo, ¿no? Si tú no me has puesto un valor mayor a 0, entonces yo te voy a volver a pedir el número. ¿Por qué? Porque yo no puedo trabajar con otra cosa que no sea eso. ¿Qué más? Una vez de que ya tengo el número, lo que yo tendría que preocuparme es de
cómo obtener la cantidad de dígitos, ¿no? El número de dígitos que tiene, ¿no? ¿Cómo funcionaría esto? Digamos, ejercicio 2. Digamos que nuestro n, esto es contar dígitos, ya, digamos este caso, un número chiquito, 479. Entonces, en este caso, yo sé que la cantidad de dígitos es igual a 3, ¿no? Esa es la respuesta. Pero ¿cómo obtengo esa respuesta? Uno diría, pero es que fácil, pues nosotros tenemos acá que 479 tiene centenas, decenas y unidades, 3. Entonces tiene 3 dígitos. Pero ¿cómo le explico eso a la computadora? La computadora visualmente pues no puede enterarse de la respuesta. Entonces, cuando tengan que trabajar con números, lo más fácil es siempre utilizar módulo entre 10 y división entre 10. Eso siempre va a ser lo más fácil. Con módulo entre 10, ¿qué voy a obtener? N módulo entre 10 me va a dar como resultado 9. ¿Por qué 9? Porque me va a obtener el último dígito. En cambio, n dividido entre 10 me va a obtener 47. Es decir, me va a eliminar el último dígito. En este caso, ¿qué me conviene? Quizás uno diría n módulo 10, ¿no? Porque así voy a ver el dígito y después lo elimino. Sí, pero en este caso, ¿de qué me sirve saber qué dígito era? Si igual lo voy a eliminar. No me sirve de nada. Entonces, el que más nos conviene es este, ¿no? N dividido entre 10. Es decir, yo tengo que ir quitándole números hasta que en algún momento me quede sin dígitos por revisar. Por lo tanto, que estaba pensando acá, por lo tanto, lo que nosotros tendríamos que hacer es quitarle tantos dígitos como sea posible e ir contabilizando. Entonces, si he hecho una división entre 10, entonces más un dígito. A este 47, si lo vuelvo a dividir entre 10, entonces más otro dígito. Si ha soportado esa división. Si acá lo vuelvo a dividir entre 10, entonces más 1. 4 dividido entre 10, ¿cuánto da? 0. ¿Por qué 0? Porque ya no es una división exacta. Y uno diría, no, pero es que eso es 0.4, ¿no? Sale decimal. Recuerden ustedes de que 4 es un entero, 10 es un entero, y si divido dos enteros, pues el resultado va a ser otro entero. Ahí es la clave del éxito. En este punto, si es que 0, o sea, si es que mi número vale 0, ya estaría incumpliendo yo mi propia regla. ¿Cuál regla es esa? Que n tiene que ser mayor a 0. ¿No? Si n fuera igual o menor a 0, entonces no es válido. Por lo tanto, si es que en algún momento yo haciendo las divisiones llego a un 0, significa que terminó. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer acá? Pues en este caso, nuevamente cualquiera de los 3 ciclos nos sirve, pero ¿cuál nos sirve más? Yo diría que el ciclo while, luego el ciclo do while y en último caso el for, ¿no? ¿Por qué en último caso el for? Porque no voy a usar en ningún momento posiciones, ¿no? No estoy controlando no sé, si el dígito estuviera en posición par, posición impar, no, nada de eso, no, no me están pidiendo ninguna de esas cosas extrañas. Así que lo más cómodo, desde mi punto de vista, un while. Mientras n sea mayor a 0, es decir, mientras aún tenga dígitos por revisar, ¿qué voy a hacer? Voy a tener acá mi cantidad de dígitos, que va a ser 0. Entonces, aquí decanto n dividido entre 10. Esto va a va a dar un resultado, va a responderme algo. Ese algo va a ser el nuevo n. Lo voy a reemplazar. Y la cantidad de dígitos va a aumentar. ¿En cuánto? En 1.
he encontrado un nuevo dígito. Es decir, si ha soportado esta división, entonces significa que al menos un dígito había por ahí. Ahora, al finalizar, pues entonces diría system.out.println tiene cantidad de dígitos dígitos. Y listo, creo que eso es todo, ¿no? Entonces, ¿por qué es que esto va a funcionar? Porque yo en realidad solo tengo que contar cuántos dígitos voy eliminando hasta que me quede sin dígitos. No me interesa a mí saber qué número era el que estaba eliminando. Si me pidieran hacer una suma de dígitos de un número, entonces ahí sí me interesa. Pero aquí solo es contar, ¿no? O he tenido un dígito o ya no hay dígitos. Solo dos opciones. Así que no era necesario hacer el módulo. Vengo acá, ejercicio 2, public static void main. Y probemos, ¿no? ¿Qué pasa si le pongo un número negativo? Me vuelve a pedir el número. Ahí creo que he golpeado sin querer el micrófono. Me vuelve a pedir el número. ¿Qué pasa si le pongo 0? Me vuelve a pedir el número. ¿Por qué? Porque tiene que ser mayor a 0. El 8 por decir cuántos dígitos tiene. 1. Ahí está. Me ha respondido. ¿Qué pasaría si es que yo coloco... ¿Dónde está? Aquí. ¿Qué pasa si es que yo coloco el, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? ¿No? Ese número. No sé cómo se lea, pero tiene 9 dígitos. Ahí está, tiene 9 dígitos. Justo lo que había dicho. Entonces, ejercicio 2 resuelto. A base de divisiones, ¿no? Ahí, ya. Ahí está. Entonces con eso, pues, serían ya 40 puntos. Wow. 40 puntos ya estaría en la bolsa con estos dos ejercicios. Luego, tenían este más. A ver, si era este más, ¿no? Tenían este algoritmo que decía inicio, ingresar n. A ver, le voy a sacar captura que me estoy grabando y lo voy a poner en OneNote y así lo analizamos. Pip. Ahí está. Ok, entonces dice inicio, ingresar n. Si n es menor o igual a 10 o n es mayor a 100, ir a 2. Entonces esto de aquí es para controlar que el valor n sea correcto, ¿no? Entonces esto de aquí genera genera un ciclo, ¿no? Si el valor no es correcto, entonces pues te va a seguir exigiendo. Caso contrario, aux va a ser n, se hace aquí una copia, r va a ser aux módulo 10, entonces aquí ¿qué estamos haciendo? Estamos obteniendo el último dígito. Aquí ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una copia. Copia de n. Aux va a ser aux dividido entre 10. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? La copia elimina el último dígito. Elimina último dígito. Mostrar asterisco, que eso no hace nada. El decido va a ser decido menos 1. Si decido es mayor a 0, entonces irá 7. Ya, creo que esto es para dibujar, ¿no? Como una, no sé, con algo con asteriscos, un poco raro. Aquí, esto también va a generar un ciclo. Es decir, voy a mostrar tantos asteriscos como valor en R tenga. Si aux es mayor a 0, entonces irá 5. Y aquí hay otro ciclo, por si acaso, ¿no?
y fin. Entonces, ¿qué era lo que se pedía en este ejercicio? Dado el siguiente algoritmo, indica a cuál diagrama de flujo corresponde. Genial. Y justo los diagramas están en la otra foto. A ver. Ahí está, ¿no? Aquí. Primero lo voy a hacer yo, el diagrama de flujo, y de ahí vemos a cuál más o menos se acerca, cosa de que lo analicemos. Chale. Ahí. Entonces, inicio. Inicio. Luego dice ingresar n. Entonces, ingresa n. Luego hay una condición, ¿no? Que dice si n menor o igual a 10 o n mayor a 100. Esta es mi condición. Si me dice que sí, entonces vengo por acá, ¿no? Si me dice que no, entonces vengo por aquí. Continúo. Entonces aquí voy a generar una copia, que va a ser igual. Creo que esto muy abajo. Se va a hacer muy largo mi diagrama de flujo y no me va a entrar. Entonces vengo acá. Y aquí digo, ¿no? aux, voy a generar una copia, va a ser igual a n. Listo. Luego, otro paso, r va a ser aux módulo 10, ¿no? O porcentaje 10, podría ser. Ahí está. Luego, el otro paso, el paso 6, va a ser aux dividido entre 10. Entonces le eliminamos. Ahí está. Ok. Luego mostrar un asterisco. Ese mostrar sería impresión en pantalla. Entonces ahí un asterisquito. Luego R va a ser R-1. Una operación. Y luego acá una pregunta. Decimos si R mayor a 0. Si dice que sí, entonces vengo acá. Si dijera que no, entonces continúo con el flujo. Entonces aquí voy a tener una nueva pregunta que dice si aux, ay caray, si aux es mayor a 0, entonces esto, si me responde que sí, tengo que ir al paso 5, que es el de R. Acá. Ahí. Si me responde que sí. Si me responde que no, entonces fin. Ahí está. Y listo. Algo así quedaría. Entonces, a ver cuál es el que más, digamos, se puede acercar. A ver. Vamos a ver. Aquí. A ver. Entonces, viendo este, dice inicio, está n, las dobles condiciones, pero aquí no coincide, ¿no? Aquí no coincide. Recuerden que tiene que estar todo tal cual nos han dicho, y aquí estaba con un operador o, ¿no? Una b. Y aquí está con un operador y, es decir, no nos sirve. El primero no sirve. La solución B. Aquí está n,
Aquí están las condiciones, n menor o igual a 10 o n mayor a 100. Entonces se repite. Entonces la primera parte va bien. Si dice que no, entonces la copia. R va a ser aux módulo 10. Aux va a ser... Esto lo pondré un poquito más a la derecha. Ahí. Aux módulo 10. Luego aquí está el asterisco. Bueno, entre comillas, no importa. Pero es algo que está escribiendo. R va a ser R menos 1. R mayor a 0. Aux mayor a 0 y fin, ¿no? Creo que está todo muy similar, pero bueno. Aquí está inicio, n menor o igual a 10 o n mayor a 100. Aquí está aux n, aux módulo 10, aux dividido entre 10. Aquí creo que falta una flechita, ¿no? Pero bueno. El asterisco, r menos 1. Ah, aquí está el problema. Oh, oh, uy, chale. Quiero girar esto. Aquí el paso 9 dice si r es mayor a 0, irá a 7, ¿no? Si r es mayor a 0, irá a 7. ¿Y cuál es el paso 7? El mostrar. Entonces, esta es la condición. Aquí, en cambio, está preguntando por aux, ¿no? Por aux. Y además la flecha va hasta acá arriba, ¿no? No es hasta el paso 7. Y acá está el R0 que vuelve al mismo punto. Estaba viendo cuando enviaron aquí las fotos y creo que la mayoría respondió C. No sé por qué respondió C. O bueno, eso decían, ¿no? Decían por acá. Era el C, dicen, ¿no? Bueno, no sé. Uno de sus compañeros dijo C. En realidad la respuesta es B acá. Esta es la respuesta. El diagrama de flujo está aquí y está tal cual, ¿no? La respuesta es C por si acaso, ¿no? Acá. Esto es inciso C. Inciso C. Eso, inciso B, perdón, ya estoy hablando de más. Inciso B. Inciso B es la respuesta. Ahí está. Esa es la respuesta. Inciso C está mal porque el ciclo no está empezando desde donde dice el algoritmo, porque aquí dice ir al paso 7. Pero la flecha en el diagrama la muestra acá arriba, ¿no? Acá arriba es como que va al paso 5, cosa que no dice el algoritmo. Entonces la respuesta es B. Y ya. Entonces ese es el examen. Ya no hay más preguntas. Esta era la última práctica. Dada el algoritmo, pues tratar de seleccionar cuál era el diagrama de flujo. ¿Qué es lo que hace este algoritmo? Podemos programarlo rápido a modo de saber qué hace. Porque a mí también me da un poco de curiosidad. Ejercicio 3. Uy, me he olvidado ponerle primer parcial. Ok. Entonces, a ver. Public static void main string args. Lo primero que necesito es un n que va a ser igual a que tengo que controlar. Entonces do while n va a ser igual le.leInt de ingrese un número positivo, un número mayor a 0. Creo que así era la condición, ¿no? A ver. Ah, aquí. Un número mayor a 10 y menor a 100. Ya. Un número mayor a 10
y menor o igual a 100. Los puntos. Ahí está. Entonces, si es que, ¿no? Si es que algún atrevido se opone al mensajito que he colocado ahí y pone un número menor o igual a 10 o un número mayor a 100, entonces significa que le voy a seguir insistiendo a que ingrese algo correcto. Caso contrario, continúo con el algoritmo. ¿Y qué voy a hacer? Primero me tengo que crear una copia. Entonces int aux, que va a ser n. Luego int r, que va a ser igual aux módulo 10. Luego aux va a ser igual aux dividido entre 10. Luego mostrar, eso es un system.out.println y un asterisquito, ¿no? Asterisco. Y luego r va a ser igual a r menos 1. Entonces, si r fuera mayor a 0, entonces ir a 7. Bueno, esto creo que sería un ciclo de while. Ir a 7, el paso 7 es el mostrar, ¿no? Entonces, do while r sea mayor a 0. Ya. Ahora una cosa acá, muchos de ustedes me han mandado su código así, no sé cómo les, no sé cómo les gusta dejarlo así. A mí me da como que mala sensación que se quede así de feo. Incluso algunos he visto peores. Aquí el editar, en la opción de editar, hay uno que dice disposición automática. O pueden guardarse este comando, ¿no? Control Shift I. Entonces háganle clic por favor. Ahí, y se los va a ordenar automáticamente. Así queda más legible y hasta para mí es un poquito más sencillo de analizarlo. ¿Ok? Como recomendación. Entonces se va a repetir. Luego, si es que todo esto se cumple, si es que todo esto sale bien, entonces yo encima tengo otra condición que si se cumple, pues entonces tengo que repetir desde acá arriba. Es decir, desde acá. Por lo tanto, todo esto tiene que estar dentro de un do, while, aux sea mayor a 0, ¿no? Y nuevamente aquí está todo desconfigurado, feo, horrible. Así, ¿no? Entonces Control Shift I. Y fíjense, más ordenadito, más legible, más bonito. Y ya, y con eso termina. Compilamos, todo funciona. Entonces, a ver, vamos a probar qué es lo que sale. Que hasta a mí me ha dado curiosidad. Ahí está. Le voy a poner un, no sé, 45. Y me ha sacado eso. ¿Qué es esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Creo que solo imprime asteriscos y ya. ¿No? No hace la gran cosa. Pensé que hacía algo más interesante, pero ne. Ne. Bueno, ya ni modo, ¿no? Pensé que iba a ser algo espectacular, pero en realidad terminó siendo solo un ejercicio para que hagan diagrama de flujo. Ahí está. Entonces, aquí en este ejercicio, en este enunciado, la respuesta era el inciso B, ¿no? Solución B. Esta era la respuesta. La solución A, ¿dónde estaba mal? Aquí en la condición. La solución C, ¿dónde estaba mal? En los ciclos, ¿no? ¿Dónde saltaba cada ciclo? Ahí estaba mal. Y además en las condiciones. A ver, ¿dónde está? Acá, las condiciones. La primera condición es con R. Eso es lo que dice el algoritmo. Acá, si R es mayor a 7, ir a paso 7. Entonces, si R es mayor a 0 era, ¿no? A 0, perdón. Si R es mayor a 0, entonces ir al paso 7. Si R es mayor a 0, ir al paso 7, que era el de mostrar el asterisco. Aquí, por ejemplo, la condición está con aux, aquí también. Entonces, estos dos ya estaban descartados solo por eso. Y ya está.
Ese era su examen. No sé si tienen alguna consulta hasta ahí. ¿Cómo les ha ido? ¿Aprobado? A ver. Con el Inge hicimos uno similar. ¿Ve? También, ¿no? También. Yo creo que esta vez el Inge ha sido más bonito y de los ejercicios que han estado trabajando ha sacado uno muy similar. Porque el anterior semestre como que algunos tuvieron mucho problema con el examen, ¿no? Entonces quizás esta vez fue como que más fiel a lo que avanzó. Pero está bien, está genial. Yo creo que a la mayoría le ha debido ir bien. Yo creo que va a haber muchos aprobados, muchos ya con la conciencia tranquila. Entonces, no se descuiden eso también, ¿no? Para el segundo parcial sigan estudiando y así aprueban con una buena nota. Que quieran o no, un buen promedio siempre ayuda. Más cuando uno opta a una beca. Entonces eso, no sé si tienen alguna consulta más. No sé si quieren que yo les vaya indicando algo de string. O si quieren tal vez acá cortar la clase. ¿Qué quieren? ¿Qué les apetece el día de hoy? Bueno, no dicen nada, ¿no? No sabe, no responde. Ya, ok. Entonces lo dejaremos por acá. Yo creo que Listen también va a dar una breve explicación sobre el examen. De seguro tal vez va a mostrar alguna otra alternativa de solución. Si no han hecho igual que yo, tal vez, sus resoluciones de los ejercicios, no se preocupen. Con el tema de los ciclos, ya les había mencionado, cualquiera de los tres ciclos puede servirles para lo mismo. Simplemente de que unos lo hacen más rápido que otros, no sé, tal vez unos se sienten más cómodos con uno que con otro, no sé. Entonces no se preocupen mucho de eso. La idea es de que hubiera por lo menos un ciclo en cada ejercicio. Y bueno, eso es todo. Nos veríamos el lunes en el horario habitual. Ya para avanzar yo creo string y un poco de clases. La grabación de la resolución del examen la voy a subir en YouTube ahorita con el código y demás. Entonces, nos veríamos la siguiente semana. Ya vamos a acabar la clase un poquito temprano y eso es todo. Ok, me despido entonces. Un gusto, queridos estudiantes. Chao, chao.